El movimiento determinante de nuestra alma que provoca enfermedades es el amor al vínculo, ese amor que nos une a la familia y su destino. La pareja no es una relación entre dos personas, siempre son relaciones entre dos sistemas. Permanecer en el amor significa que todo es aceptado tal como es. Significa que asentimos a ello tal como es y lo amamos tal como es, exactamente como es. Significa también que asentimos a la vida completa tal como es, a la propia vida tal como es, a la vida de los otros tal como es y a la creación como es, exactamente como es. Bert Hellinger. El enamorado hoy está encarnado en nuestra querida Claudia Villaseca, quien ha desarrollado una sólida trayectoria profesional integrando habilidades como comunicadora y editora, trabajando como montajista de cine y como gestora de proyectos de exposición de artes visuales. En paralelo a la vida profesional y familiar, ha transitado profundos procesos terapéuticos y recorrido por muchos años caminos de reconexión espiritual. En una etapa más madura, ha intencionado integrar sus amplios procesos de transformación con su trabajo de más de 10 años con constelaciones familiares y el acompañamiento psicoterapéutico con orientación sistémica. Realiza talleres grupales mensualmente, atiende de manera individual, de forma presencial y online, y facilita el grupo terapéutico Cerezo en Flor, el Camino de la Gratitud, que se basa en la sabiduría budista y en las constelaciones familiares. Hola Claudia, primero que todo, darte la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este pequeño gran salto de fe que se llama Terapia en la Luna. Para comenzar, queremos conocerte un poco y que nos cuentes cómo desarrollaste esta pasión por la psicología y luego por las constelaciones familiares. Hola, Caro, hola, Sofía, muchas gracias por invitarme. Lo que pasa es que la vida te lleva, yo creo. A mí la vida me ha llevado. Luego de un largo extravío, podría decirlo así, en mi existencia, en los años de la juventud, de hacer familia, de construir profesión, de pararte en la vida, ¿no? En este afán de esta dualidad en la que vivimos, de construir una identidad, de hacerme sólida, exitosa, ojalá. Me perdí, me fui muy lejos y cuando la vida me llevó a un terremoto personal en un momento, tuve que decidir quién quería seguir siendo, quién quería ser en el futuro. Yo decía en esos años, ¿qué vieja voy a ser? ¿Qué tipo de vieja voy a ser? Y entonces me puse a buscar. Y cuando me puse a buscar no paré nunca más. Y de buscar y buscar, cada vez me he ido encontrando más a mí misma. Y entonces en estas búsquedas he hecho procesos de aprendizaje, podría decir, he sido una discípula espiritual, me formé con la gente que trabaja en la sala del alma, con la Patti Mai. He sido discípula de un maestro que es un ser de luz, que es canalizado por Patricia Maureira. Y desde chica, yo siempre fui como una vieja chica. Fui como esa típica niña que da consejos, que de repente tiene una salida así como de, ¿tú cómo sabes eso? Que tenía que ver con una capacidad como de ver en el otro quizás lo que necesitaba escuchar, no sé, como una habilidad podría decir, o como algo que traía esa niña que era yo. Y soñé en algún minuto con estudiar psicología, pero luego no fue posible. Y entonces me fui por otros derroteros, largos caminos, como les contaba. Hasta que me pegué este gran terremoto y un camino terapéutico que yo ya había empezado antes. Había hecho psicoterapia psicoanalítica hartos años, psicoanálisis ortodoxo bien fuerte. Luego de este terremoto, como digo, empecé a buscar de nuevo, entré en este camino de espiritualidad y me encontré con las constelaciones familiares, entre otras terapias
alternativas o complementarias, ¿no? Y ahí me Claudia, quedé. disculpa que te interrumpa, y antes de pasar de lleno como a las constelaciones, preguntarte ¿a qué edad fue ese terremoto? A los 42. A los 42 fue de tal magnitud el terremoto, fue peor que el terremoto del 2010. Y claro, en el fondo me empujó a un lugar de decidir si seguía en la alienación de esta dualidad, de esta Matrix, o si me ponía en un camino raro, difícil en el sentido de que en esos años, te estoy hablando como del 2005, estos temas que hoy en día hablamos con tanta fluidez y se hacen podcasts y entrevistas, no sé, pues a la Cote Juneman, la cooperativa, esas cosas no pasaban. Entonces, o pasaban muy poco. Entonces era muy raro. Y yo estaba metida en un mundo muy estructurado, profesional, me iba bien. Y entonces, ¿por qué no seguir en ese afán, no? Aunque con eso terminara de enajenarme de mí misma, me perdiera definitivamente. Y yo tuve la lucidez en ese momento de decidir, y por eso digo, qué vieja quiero ser, en el sentido de qué cambios, qué de mi estilo de vida, de mi lugar de conciencia o inconsciencia voy a movilizar para ser el ser humano que yo he decidido que quiero ser. Y eso me llevó por caminos de terapias diversas, y en esta búsqueda espiritual se me fue como juntando ese mundo de lo psicoterapéutico, de las terapias complementarias y de esta comprensión de que el camino de sanación siempre conduce al centro de uno misma, ¿no? Algo como eso. Qué lindo, pensaba en mí, no por ser egocéntrica, sino que porque yo tengo 43, entonces justamente estas, y si bien he estado muy ligada a las terapias y a todo este mundo desde chica, sin embargo creo que ahora puedo mirar y decir desde aquí en adelante quién quiero ser y cómo quiero manifestarme en el mundo. Y creo que es una edad bien bonita porque uno ya se plantea lo que dices tú, qué tipo de vieja quiero ser y cómo quiero plantear mi vida de ahora en adelante, porque uno ya con la experiencia empieza a mirar mundos distintos. Sí. Yo me lo preguntaba desde chica. ¿Qué tipo de vieja quiero ser? Sí. Una pregunta muy central. Es que mi terremoto fue como para los 16 por ahí. El terremoto, pero no les voy a contar la historia de todos los terremotos, los enjambres sísmicos, no. Como en ese nomás. Claro. La réplica. Claudia, ¿cómo llegaste a este mundo de las constelaciones? Porque dentro de todas las terapias o prácticas que empezaste a explorar, te quedaste con estas como un central, digamos, que me imagino que también practicas otras y que conoces de muchas más, hablamos del budismo, que me parece tan interesante. Pero cuéntanos un poquito cómo nace, surge y cómo te quedas situada ahí. Mira, el año 2009 yo llegué a un psicólogo, Alfredo Colovati, que era uno de los referentes, bueno, sigue siéndolo, ¿no? En esos primeros años de las constelaciones en nuestro país, movida por mi interés en ayudar en una situación de una de mis hijas, tengo 2 hijos y una hija, que en ese momento tenía 16 años y estaba en un conflicto bien profundo, y entonces le pedí hora para ir a ver cómo mi hija era menor de edad, cómo contarle un poco el contexto para que siguiera tratando a mi hija. Esto desde una estructura en la que yo obedecía, que era lo que yo entendía, era lo que conocía, que es, el problema lo tiene mi hija, ella es lo que en psicología decimos el paciente índice, ella está enferma de algo y este señor tiene que arreglarla. Y yo, como soy una mamá buena onda y responsable, me hago cargo y la traigo para que la arreglen, ¿no?
Y luego, y hoy día, después de todos los procesos y los aprendizajes que he hecho, luego de haber estudiado psicología ya grande, mucho después de este episodio del 2009, sé que no existe el paciente índice, que cuando se expresa una herida, un dolor, una enfermedad, un trauma en una persona, en realidad lo que se está expresando es un síntoma del sistema familiar. Y sin decirme esto, así teóricamente, simplemente en el trabajo que hice ese día en la sesión, me di cuenta que pasaba por mí, por nuestro sistema y por mi lugar en las relaciones de nuestro sistema familiar, el hacerme cargo yo como madre y como adulta de una dificultad que se expresaba en la voz de mi hija, pero que no era de mi hija. Tenía que ver con un lugar mío. Y fue como que me hubieran dado un palo en la cabeza, porque no lo vi venir, jamás se me habría ocurrido. De todos los trabajos terapéuticos que yo había hecho con distintos enfoques terapéuticos, nadie me había hablado de eso que me estaban diciendo. Y me resonó, me dio pena, me hizo sentido. Es como cuando el psicólogo te dice algo que te cae pésimo, pero tienes mucha razón porque es cierto. No te cachetean. Oye, es tremendo, te dan ganas de decirle, ándate. Y no, y te empieza a tiritar la pera y es verdad. Entonces empecé a ir a talleres de constelaciones familiares. Luego hice un taller terapéutico que hace Alfredo Cologati, que dura 4 meses, y ahí él abrió la formación. Y a mí me interesó la formación como consteladora, jamás pensando que yo iba a ser consteladora, sino que era profundizar el proceso en que yo ya estaba. Y me fui enamorando de esta filosofía de vida que son las constelaciones familiares, mucho más allá de un método terapéutico, que también lo es. Te pone en un lugar interior desde donde empiezas a mirarte y a mirar lo que sucede con una comprensión que jamás sospechaste que podías llegar a tener. Y lo que más me enamoró, fíjate, es que me reconcilió conmigo misma, en el sentido de que todas esas motivaciones que yo había tenido para ir a terapia antes, y en todas estas búsquedas, yo siempre perseguía ser mejor. Yo siempre perseguía calmar una culpa, porque me había equivocado aquí, porque lo había hecho mal allá, porque había sido egoísta con... Y entonces en las constelaciones familiares me encontré con una función de todo eso que yo calificaba como malo, erróneo, insuficiente en mí, que tenía que ver con mi amor por mi sistema familiar, con mi amor infantil, con mi deseo de salvar algo de mi papá, de mi mamá, que era como una alucinación, porque ¿cómo alguien va a salvar algo del pasado, de la historia de los que estuvieron antes que nosotros? Y entonces me empecé a calmar con respecto a mí misma y empecé a poder tomar un lugar de simplemente la hija, simplemente la nieta, la bisnieta, la hermana del medio, y sí, la madre responsable de mis propios hijos, que están en el futuro y que siguen para adelante. Pero eso lo fui logrando hacer en la medida en que me fui dando vuelta para mirar atrás y dejar con cada cual lo suyo. Lo que es un movimiento profundo de humildad y de asumir que no voy a salvar nada, que no tengo que de a dónde, con qué ropa. Se me pararon los pelos. Escuchándote, es como... es muy, muy cierto desde como de una forma de comprender así como mayor. Como... Claro que sí. Y fíjate que cuando lo vives te empieza a parecer evidente, es como obvio. Y sin embargo está como en un punto ciego, es una comprensión que está nublada. En el amor ciego, como dice Bert Hellinger, que es el terapeuta que no sé si canalizó o
o inventó, no sé, estas constelaciones familiares maravillosas. Claro, no tenemos cómo verlo. Y cuando lo vemos decimos, ah, claro, hace tanto sentido, ¿cómo no lo vi antes? No, pues no sabemos y no lo podemos ver antes. Ya, creo que nos dejaste clarito como más o menos de qué se trata, pero me gustaría como saber, así como en una forma como descriptiva, ¿qué son las constelaciones familiares? Para que sepa también la gente que está escuchando, que es súper válido que no sepan. Claro, por supuesto. Las constelaciones familiares son un método, como decía, terapéutico, que se basa en una mirada sistémica, en esto de cuando yo vengo, conmigo vienen muchos. Yo porto en mí, así como el código de ADN, porto mucha información de un sistema, de una red de muchos, que vivieron lo que vivieron, de la manera como la vivieron, y es la condición a partir de la cual yo vivo. Si algo de estos que vienen conmigo hubiera sido distinto, yo no existiría. Entonces, Hellinger planteó una puerta de entrada a esta comprensión que tiene que ver con lo que llamó los órdenes del amor, que apuntan a que se requiere un cierto orden para que el amor fluya, para poder prosperar, para que la vida continúe de manera armoniosa, saludable, benevolente. Y lo que vivimos muchas veces, que fue lo que él descubrió en su trabajo, son desórdenes. Desórdenes en el sentido de lo que decía antes, ¿no? Estoy en el lugar de mi abuela y me creo mejor que mi abuela porque yo sé mejor cómo ayudar, cuidar y salvar a mi papá, por ejemplo. Entonces, las personas llegan a una constelación familiar con una queja, que puede ser, que es aquello que llamamos el síntoma, ¿no? Y puede ser cualquier cosa, desde tengo urticaria hasta me va pésimo con las parejas, siempre tengo conflictos en mis trabajos, la plata no me alcanza nunca, me cuesta encontrar trabajo, de los trabajos me echan, tengo una enfermedad como una depresión, tengo cáncer, hace años que no me hablo con mis hermanos, me da una rabia mi mamá, me carga hablar con ella. Esos son los síntomas. O a mi hijo le está pasando algo. Tengo un hijo con un TEA, tengo un hijo con una alergia alimentaria, por ejemplo. Entonces, a partir de esa queja, que en realidad le llamamos como el dolor, eso que en el centro de tu corazón te duele, es tu piedra en el zapato, configuramos una imagen en una sesión individual con elementos, en un taller grupal con personas, representantes les decimos. Y entonces, lo que sucede es bien loco, pero les juro que funciona. Ponemos a las personas o los elementos y pasa algo que es como que se configurara una imagen que simboliza una escena. De ahí viene esto de las constelaciones, que la gente cree que es astrología, nada que ver. Lo de constelaciones tiene que ver con cómo funcionan las constelaciones en el cielo. Las estrellas son unos puntitos. Y alguien dice, mira, eso parece un pez. Y aparece una constelación, o un escorpión, o lo que sea. Y entonces, esa configuración de puntitos o estrellas nos hace pensar en un símbolo. Los representantes o los elementos que configuran el problema que se está constelando hacen algo así. Y lo maravilloso que descubrió Bert Hellinger es que cuando hay representantes, esas personas sienten. Y si es que se relajan y le creen a su cuerpo, a su sentir, y no juzgan, sino que simplemente fluyen con eso que sienten, aparece una información de una escena, de un momento, de unas personas de la historia familiar
que vivieron una experiencia traumática que no pudieron resolver y quedó como dando bote. Entonces, lo que vemos es que las generaciones que vienen después de estas historias traumáticas supermasivas, no sé, una abuela murió en el parto, el abuelo se volvió a casar y entonces hay una abuelita que, yo le digo abuelita, que es la que crió a mi mamá o a mi papá, que ha sido una súper buena abuelita para mi mamá, o sea, una buena mamá del corazón para mi mamá o mi papá, pero que borró a la abuela de verdad, que es la que dio la vida. Y entonces hay alguien que no se ha mirado, alguien que queda como omitido del sistema. Otras veces es alguien rechazado en el sistema. Rechazado en el sentido de duele tanto, enoja tanto, avergüenza tanto que dejamos de mirar, dejamos de nombrar, por ejemplo. Y entonces, la escena que aparece muestra esa dificultad, ese trauma, y muestra la solución. Y eso es lo bonito también en las constelaciones, que es un proceso que toma tiempo, es un viaje el poder ir integrando una historia difícil y el ir moviéndote hacia una verdad profunda de quién tú eres en tu escala, en tu proporción real, en tu lugar de orden en el sistema. No es como tomarte una pastilla mágica, pero a la vez es como que te cae la teja. Y es como que te cae una conciencia y de repente ves a tu verdadera abuela y ves el dolor, el traumatismo y entiendes en el lugar que te has estado poniendo. Por ejemplo, con una infertilidad que no se explica médicamente. Y es como una conexión con esa abuelita que se murió en el parto, entonces yo soy estéril. Hay una dificultad con la fertilidad en este sistema. ¿Me explico? Sí, totalmente claro. Sí, te agradezco porque siento que es una explicación, bueno, nosotros podemos entender como de teoría que son las constelaciones, obviamente, pero creo que esta explicación está muy bonita. Y también llevarlo a reflexionar, porque se me viene a la mente la palabra compasión, como y no solamente con el árbol o con los vínculos, sino que también con uno, como que cuando tú conversabas o contabas tu historia, también me imaginaba como el estar soltando la carga de el querer sanar a otros, querer ser perfecta, y todo eso como que lo engloba la constelación. Sin querer, sin que uno sea tan consciente de que lo está haciendo, que se produce en el árbol esta especie de compasión y de autocompasión. Claro, lo que pasa es que es bien clave, hay cosas claves ahí en lo que tú dices, porque uno no es consciente, por eso decimos amor ciego. A veces hay secretos familiares, a veces hay historias que te han contado y que tú dices, ay, ¿yo qué tengo que ver con eso? No, esto es de mi tía abuela, esto le pasó a mi papá, nada que ver conmigo. Sí, me lo han dicho, pero en realidad nunca caché. O hay cosas que te han contado un poquito nomás, de las que se habla poco, de las que tú misma ni siquiera te atreviste mucho a preguntar en la historia, porque notabas que había un dolor, un recelo de abordar ese tema. Y entonces de esto ya no se habla. Este es el tío pastel al que nunca más se nombró porque se mandó tal condoro. Tú sabías que hay un tío pastel y decís, claro, pero no tiene nada que ver conmigo. Y te pones a trabajar y ves que tiene todo que ver contigo. Que, por ejemplo, las peleas de tus hijos, las peleas de los hermanos que son tus hijos, replican la pelea de tu tío pastel con sus hermanos. Tu mamá como hermana de ese tío pastel, por ejemplo, y los demás hermanos. Entonces, hay hermanos repitiendo las peleas. Y tú, cuando llegas, no tienes idea de eso, no lo puedes ver, ni se te ocurre. ¿Qué relación puede tener? Y sin embargo, ahí está. Y entonces, claro, uno cuando entra en esta mirada de la propia dificultad, puedes mirar con un amor compasivo, acompañar en el dolor a aquellos que vivieron el dolor, acompañar a quienes
a ti misma, que actúas el síntoma, o a tus hijos en estas peleas, que actúan el síntoma del sistema, sin juzgar. Porque uno llega diciendo, ay, mis hijos son peleadores, o el tal es súper egoísta y pelea con los hermanos, llenos de juicios. Y de repente, ese que hemos estado mirando como el egoísta, es el que más ama. Como niño ciego, no sabe lo que ama. Pero en esa actitud conflictiva que trae dificultades a la familia, le está dando lugar a algo que no se ha podido integrar. Y entonces ahí, Sofía, hay otro punto importante en lo que tú dices, que es soltar la carga. Cortar, soltar la carga, cortar el karma. Muchas veces las personas llegan con ese lenguaje. Y lo que decimos en constelaciones familiares es integrar esta dificultad, este egoísmo, esta pelea, esta violencia, esta muerte, me configuran porque soy en este sistema y este sistema es en mí, tal como es, con la historia que tiene. Y entonces yo abrazo esto que a lo mejor es una sombra, con respeto, lo reconozco como nuestro, de todos nosotros los que pertenecemos a esta familia en distintas generaciones, y lo dejo en paz, lo respeto, lo miro compasivamente, lo dejo ahí con quien corresponda y me voy al futuro, que finalmente es de todo lo que se trata. Es como darse una vuelta al mirar atrás para ir con fuerza, con conciencia y con compasión hacia adelante. Y lo que me llama la atención es esta diversidad de temas a tratar, porque nosotros situamos las constelaciones en el arcano del enamorado pensando en las relaciones y en cómo esas relaciones, que son relaciones ancestrales, relaciones de pareja, de todo tipo, pueden asimismo un poco relacionarse con todos los otros aspectos de la vida, lo que decías tú, no tengo plata, no tengo dinero, no encuentro trabajo, cómo todo eso se integra en una misma mirada y resolviendo a lo mejor un tema relacional que nos suena como a la interacción interpersonal, podemos resolver cosas materiales. Entonces eso me parece como tremenda herramienta, digamos. Claro, lo que pasa es que lo relacional es lo que construye la realidad. Es en la interrelación con la psiquis del otro, por un lado diría la psicología, pero también con el campo de información del otro. Si pensamos, cuando vuelvo a esto, ¿no? No soy yo sola, yo traigo a muchos conmigo. Entonces cuando nos relacionamos, nos interrelacionamos, es una mezcolanza de muchos se interrelacionan en nosotros. Y en esa interrelación se hacen posibles construcciones de prosperidad, construcciones de pérdida, construcciones de fracaso, autoboicot, construcciones de sufrimiento, de impulsos autodestructivos, que siempre están basados o están impulsados inconscientemente por resolver asuntos de dolor y de amor en las relaciones que constituyen el vivir de los 8.000 millones de seres humanos de este planeta. Y entonces Hellinger decía que las constelaciones familiares trabajan por la paz, porque si nos ponemos a pensar acá que las dificultades para prosperar en los ámbitos económicos, de la salud, de las relaciones entre hermanos, parejas, amigos, compañeros de trabajo y todo lo que se nos puede ocurrir del vivir, pudiera encontrar un lugar de orden, de respeto y de compasión, ya nadie andaría cobrando deudas del pasado. Y entonces, ¿para qué nos vamos a agarrar a bombas atómicas? Si ya puedo ver el lugar doloroso del que hizo el daño, el lugar doloroso del que recibió el daño, y darme cuenta de que en mí y en mi sistema hacemos daño y hemos sido dañados.
Oye, a mí me quedó algo porque me acordé de una conversación que tuve con la psicóloga hace harto rato ya, que fue como de que uno siempre se siente como, o sea, las personas que se van a tratar y como que empiezan el camino dentro de la familia se sienten como la oveja negra. Entonces, como que están haciendo un camino diferente, pero al final la oveja negra es la que detona esto. O sea, por ejemplo, si hay una persona que es como muy, no sé, muy parecida a mi papá o muy parecida, como que es conflictiva en la familia, esa persona me está dando el pase para mirar ahí. No soy yo, ¿verdad? O sea, yo a lo mejor estoy tratando de hacer la técnica para poder encontrar una solución a partir de mi camino, pero la persona que me mueve es como el verdadero agente que hace que esto como que salga y se sane. Claro que sí, por eso es como esta idea, ¿no? De que el pinche tirano, como dicen en México, el maestro, la maestra. Yo tuve una historia muy difícil con mi madre y es mi gran maestra, mi madre. Y hice un proceso muy largo de muchísimos años. Y el día que la despedimos, cuando ella falleció, fue lo que más le repetí, mi gran maestra, mi gran... Y se lo dije en vida también. Ella no me entendía a qué me refería, pero no importaba. Si no hubiera sido por ese dolor, que esa dificultad, ella llevaba en lo difícil un enorme amor por nuestro sistema y hacía un síntoma que me fregaba a mí, pero a la vez fue en lo que yo me dolí de esa historia que pude ser la oveja negra, bien negra, y tomé el impulso de ir a sanar eso en mí y por mí. Y como se ven las constelaciones familiares, en consecuencia o por añadidura, en mi madre, en mis ancestros y ancestras, en mis hijos y en mi hija. Nada de lo que he estado viviendo en los últimos años, lo que ha estado viviendo mi sistema familiar, creo yo, habría tomado el curso que ha tomado si no hubiera habido este movimiento que podría decir valientemente inicié yo, pero que en realidad se inició antes de mí. Aún en la inconsciencia de que este era el efecto que iba a generar. El camino se va preparando, lo van preparando muchos. Y a algunos les toca ir a la consulta del constelador. Al que le toca nomás. Porque tiene la posibilidad, porque puede. Y ese poder, esa posibilidad, tiene que ver con un permiso del alma. Porque finalmente todo esto de lo que hablamos no es del orden de lo psicológico, es del alma familiar. No soy mi alma, de nuevo, un individuo, un alma individual. Mi alma es en el alma familiar, en donde está toda la información del amor y del dolor. Y por eso repito en lo inconsciente, o actúo como síntoma en lo inconsciente, y resuelvo, alivio, relajo al sistema cuando lo hago consciente. Y el síntoma pierde sentido. ¿Para qué voy a seguir teniendo urticaria si esto que se irritaba en mi piel dejó de irritarse en mi sistema familiar? Dejó de estar irritado. Se acaba la urticaria. Qué hermoso. Qué emocionada. Sí. Es muy potente, es muy bello. Es el amor del espíritu encarnado en una posibilidad para los valientes que se atreven a ir al desafío de mirar lo que está en el punto ciego. Que lo que desafía es la lealtad. Porque cuando yo voy a mirar el punto ciego y resuelvo, por ejemplo, y vuelvo a mi lugar de hija y dejo a mi abuela en su lugar con respeto, igual me cuesta un poquito, porque estoy tan acostumbrada a ser leal en esto de cuidar a mi papá o a mi mamá como una madre de ellos, aunque me enoje. Que salir de ahí también es un proceso, porque me tengo que sentir un poquito mala. Ay, bueno, ya, tú eres grande, te dejo con lo tuyo. Ay, pero yo quiero ser buena hija. Entonces es desafiante. Y es posible. Tengo dos preguntas que tienen que ver con lo práctico y que lo vi, o sea, lo conversamos y en tu descripción estaba como el si era bueno
o mejor porque hay sesiones de constelaciones que son como contadas ahora individuales y que son como con elementos y otras que son con personas en taller. En tu experiencia, ¿qué es mejor? Depende del consultante, lo que prefiera. Y lo otro que me llama la atención es la posibilidad de hacer las sesiones a distancia, como que, bueno, es que post pandemia todos nos reinventamos, pero cuéntanos un poquito de eso. Depende del consultante, depende de la sincronía. Por ejemplo, tengo una urgencia y el taller en un mes más, voy ahora. Depende del estilo, de muchas cosas, de personas, por ejemplo, que no les gusta lo grupal. Y entonces lo que sucede en todas las modalidades, individual, presencial o online, y en los talleres grupales, que yo solo los hago presenciales, los talleres grupales, lo que sucede es que se constela y que en la medida que el alma de quien pregunta está listo para mirar eso que hay que mirar y tiene permiso para hacerlo en su sistema, aparece, con palitos, con personas, las dos en la consulta o los dos a través de una pantalla del computador, aparece igual. Lo que pasa es que lo distinto, yo creo, bueno, la presencialidad es maravillosa. Para mí como terapeuta, ver la corporalidad, ver a la persona en el espacio tridimensional, me aporta un montón de información. Y además puedo abrazar, puedo tener esta piel, ¿no? Que es tan importante este vínculo de cariño con la persona que está trabajando. Y en lo online, claro, está la pantalla, me pierdo información, solo veo del pecho para arriba, digamos, y entonces me falta información del consultante. Pero eso se va supliendo con la práctica, con el hacer. En los talleres grupales hay grupalidad. Entonces hay una energía que sostienen muchas personas, que son muchas personas. Todos los sistemas que llegan a constelar, que son todas las personas que llegan al taller, sostienen el trabajo. Y eso permite que muchas veces se alcance una profundidad muy mágica, que los elementos chamánicos que también tiene este trabajo fluyan sostenidos en una energía muy poderosa. Y entonces hay ciertos temas más difíciles, los problemas de salud y enfermedad, por ejemplo, ciertas dinámicas difíciles en los niños que constelan los padres por los niños. No se trabaja con niños o con menores de edad, al menos yo no. Son más recomendables verlos en un taller. En un taller podemos hacer rituales. Y entonces se dan dinámicas un poco distintas. Hay personas que hacen las dos cosas, vienen a sesión individual y después al taller, o al revés. Hay personas que solo una vez van a un taller o a la consulta. Hay personas que siguen psicoterapia, abren algo que necesitan elaborar y vuelven, pero ya psicoterapia. Siempre orientación sistémica, pero más psicoterapéutico. Y el taller tiene otra gracia que yo la encuentro súper potente y que no sé si se ha contado bien. Representar es fantástico. Representar es un regalo, porque como yo digo, sin moverte de tu escritorio, sin exponerte ni un poco, recoges una cantidad de comprensiones y de movimientos profundos para tu propio proceso y tremendamente sanadores para tu sistema. Yo he estado representando una escena para alguien de quien no sé nada, porque me pusieron ahí, no tengo idea, nada. Y me he dado cuenta en el proceso de representar que es el lugar de mi papá en una situación que yo sé de su historia, o de un abuelo, de una abuela, y digo, así se sintió, porque yo lo siento en mi cuerpo, en mi emoción. No es mental, no es como, ay, debe haber sido terrible, o debe haber sido súper liberador, qué bueno. Así se sintió esto. Y eso me genera una conexión con mi historia familiar, con cómo esos elementos actúan en mi vida actual, en mi propia familia nuclear, en lo que va a venir hacia adelante, con una perspectiva gigantesca que le debo al trabajo de otra persona de la que no sé nada y que lo más probable nunca más voy a volver a ver.
Y ese es un regalo súper potente que tiene el taller grupal. Ahí vamos a ir. Nos estamos inscribiendo con Caro en el próximo taller. Muy lindo. Yo, de ser consteladora, hace más de 10 años que ya soy consteladora, lo único que lamento es que ya no represento. Rara vez, o sea, cuando he ido a cursos de formación y eso, me eligen de representante alguna vez, pero yo era fanática representante en la formación. Cada vez que había taller, como en el contexto de la formación, yo estaba ahí feliz y me elegían para representar, era un regalo. Ahora lo online que tú mencionabas, Sofía, es muy mágico, ¿no? Es como muy loco, porque no sé por qué funciona, pero es increíble. Es corroborar que no hay tiempo-espacio, porque la persona en la modalidad online ubica vasos en su lugar donde está, y yo pongo los elementos imitando los vasos acá donde estoy yo, y aparece la escena. ¿Cómo? No sé. No funciona. Una fuerza mayor. Así lo decía Hellinger, absolutamente. Esto lo mueve el misterio y una fuerza amorosa, poderosa, creativa, que no sé, yo estoy al servicio nomás. Soy apenas una encantada con esto. Estoy encantada. Es muy lindo, sí. Bueno, Claudia, agradecerte el tiempo, la buena onda, como decimos acá, el espacio. Creo que quedó muy clara la información. Y a mí me dan ganas de seguir conversando de constelaciones, como que quedamos un poco con dudas, o sea, no con dudas, sino que creo que es un tema muy interesante que se puede desarrollar de muchas formas, así es que capaz que te volvamos a invitar en alguna otra oportunidad. Nos encantaría también conocer más del trabajo y de todo lo que tú desarrollas. Sí, inscribirnos en los talleres también. Yo encantada, como ven, yo prendo como pasto seco con este tema. Me moviliza la energía, me hace profundamente feliz que esto además se difunda y sea una herramienta que ojalá los 8.000 millones de habitantes puedan tomar en algún momento. Así que quedo disponible. Ustedes ya saben dónde encontrarme. Yo feliz de volver a generar un espacio de encuentro. Claudia, ¿y cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo se te agenda una visita? O sea, uno se inscribe a los talleres, como para que la gente sepa. Mira, a través de mi página web pueden enviarme mail o pueden hablarme por WhatsApp. Mi página es almafamiliar.cl, almafamiliar.cl. Y en Instagram soy @psclaudia_consteladora. Perfecto, vamos a dejar de todas maneras tus datos en la publicación de redes sociales y en el capítulo del podcast, así es que, agradecerte nuevamente y te mandamos un tremendo abrazo. Muchas gracias. Gracias, abrazo. Hasta pronto. Chao, gracias. Este es un espacio seguro, creado con mucho amor para quien quiera escucharnos. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Terapia en la Luna. Te esperamos.